Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto con el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Estamos estudiando uno de los versículos más importantes, creo que puedo decirlo de esa manera. Versículos más importantes en toda la palabra de Dios. Y un versículo más citado, yo creo que tal vez no más que Juan 3:16, pero muy citado. Dave, léalo una vez más, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, Pero solamente si ciertas condiciones todas se las cumplen. cosas los ayudan a bien. La primera condición. Es a saber a los que conforme a sus propósitos son llamados. Esto significa que es su propósito y no el nuestro. ¿Cuál es la segunda condición? De otra manera, las cosas no operan para nuestro bien. ¿Estoy yo siendo muy fuerte al decir esto? No. Regresemos nada a su fuerte. historia de escribir una carta a mis amigos católicos. Usted dijo que usted iba a una cruzada. Usted estaba aquí en ese tiempo, Sí, ¿no? señor, yo creo que sí. Y muchos católicos escuchaban este ministerio, bastantes católicos apoyaban este ministerio. Así es. Entonces no fue algo pequeño cuando usted escribió esa carta. Yo era muy conocido entre ellos. Teníamos realmente tremendas audiencias católicas. Cuando el Señor empezó a tratar conmigo, que yo tenía que decirle a los amigos católicos, el justo por la fe vivirá. Y yo realmente no soñé la explosión que sucedería cuando yo escribí ese artículo. Lo que sucedió realmente, y lo envié a nuestra lista de personas, que teníamos muchos católicos en esa propia lista. Y realmente fue muchos realmente estaban muy molestos conmigo por lo que escribí. Y lo que sucedió fue que sé que quien dirigía la comunidad carismática en los Estados Unidos dijo que con ese artículo yo destruí lo que le había tomado a él, vamos a decir, tanto en los últimos 20 años. Le había tomado mucho esfuerzo. Y yo pensé, bueno, si un mensaje lo destruyó, entonces no era muy fuerte lo que se había, Así es. establecido, ¿no? Pero a mí no me gusta herir a las personas, a mí no me gusta hacer eso. Y es algo que creó un furor que yo pensaba que íbamos a perder el ministerio por un tiempo. Pero el Señor hizo las cosas como Él quiso. Pablo escribió, él dijo, soy Que vuestro les digo la enemigo verdad. porque os digo la Sí. verdad. Hermano Swagger, yo me mudé aquí en el 83 y creo que usted estaba en medio de ese problema. Porque yo recuerdo que usted hablaba con la hermana Frances de esto. ¿Que no vinieron algunos obispos católicos y hablaron Sí, con tuvimos ustedes? 7 obispos católicos que llegaron acá. Creo que aquí estuve yo cuando ellos hicieron eso y el periódico de Baton Rouge lo atacó a usted muy fuerte, Oh, ¿verdad? sí, bastante. Y bueno, Bastante. sí, yo estaba muy ocupado trabajando en el instituto tratando de organizar las cosas, pero recuerdo algunas cosas y fue un tiempo muy estresante para este ministerio. Pero, ¿sabe? Nosotros vimos a muchos católicos ser salvos después de eso. Y en el programa de su esposa le digo que hay muchos católicos que escuchan. Y bueno, algunos de ellos creen y otros quieren discutir, pero muchos de ellos están recibiendo la ayuda. Alguien llamó el día de ayer y dijo que ese era su pasado y que aprecian mucho a la hermana Frances y a su ministerio aquí. Así que aún está tocando muchas de sus vidas y lo necesitan desesperadamente hoy, mucho más de lo que lo necesitaban hace 35 años. La verdad no puede ser encubierta. Hay que contar la verdad. Sí. Y nosotros somos responsables
Mientras Así es. estamos aquí, somos responsables por las almas. Absolutamente. Sí, Pablo amén. dijo, les he predicado todo el consejo de Dios, mi conciencia está limpia. Les he dicho la verdad y ahora está en ustedes. Usted proféticamente le habló a la Iglesia Católica, les dijo, les amo, pero lo que están haciendo está afuera del cristianismo bíblico. No es cristianismo, no es el modelo bíblico para ser salvos y servir al Señor. Les dijo la verdad. Bueno, la contención era en aquel tiempo, era que si un católico venía al Señor, y muchos estaban viniendo al Señor, que tenían que permanecer en la iglesia católica. Y allí es donde venía el problema. Y yo estaba enseñando, no pueden permanecer allí, no lo pueden hacer. Van a tener que salir de allí. Así es. Y eso es lo que trajo ese furor cuando escribimos esa carta a los amigos católicos. Porque las asambleas de Dios, la iglesia cuadrangular, la mayoría de sus predicadores predicaban, quédense en la iglesia católica y allí hagan la obra evangelística. Eso realmente no es honesto tampoco. No. No. Realmente yo no hubiese apreciado si alguien llegase a mi iglesia y hubiese tratado a sacar a la gente de la iglesia, ¿no? Y eso no es correcto tampoco. ¿Ha visitado usted Roma? Sí, Donna y yo fuimos para allá hace unos años y caminamos por todo ese lugar en la ciudad. Visitamos el Vaticano, visitamos las ruinas, el Coliseo y todo eso. así es. Es una ciudad increíble. Pero saben, la falsa doctrina, hermano Swagger, y no me gusta decir esto, pero es la verdad, la falsa doctrina que llega de Roma en la Iglesia Católica es peor ahora. ¿Estoy en lo cierto o no? Peor ahora de lo que antes. De hecho, el Papa recientemente hizo una pronunciación de que el sacerdote ahora puede bendecir el matrimonio homosexual del mismo sexo. Eso no lo sabía. Él lo hizo hace como 2 o 3 semanas. Dijo, usted no puede oficiar sus ceremonias, pero los puede bendecir en la iglesia, en las catedrales o lo que sea. Bueno, eso realmente presta a estar de acuerdo. Claro de que ello. sí. Y nosotros sabemos cuál es el próximo paso. En un año o algo así, ahora ya van a poder hacer la ceremonia. Pero la Iglesia Católica necesita oír el evangelio pleno, Así completo, es, así sano, es. el mensaje de la fe, pero también el mensaje de la moralidad bíblica, porque lo están ignorando, tal como la Iglesia Metodista, que votó la semana pasada, votó oficialmente aprobar de esos ministros homosexuales, lesbianas y todo eso. Lo aprobaron y ahora la gente puede vivir como quiera en ese ámbito. Pero eso va a impactar y destruir trágicamente La esa denominación. iglesia básicamente ya ha apostado. Amén. Ya ha apostado. Hermano Swagert, usted preguntó que si era muy fuerte decir que hay ciertas condiciones que tienen que ser llenadas para que Dios obre estas cosas para bien a quienes aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. No vamos a poder obtener estas bendiciones. Dios no va a obrar estas cosas para nuestro bien si estamos afuera de su voluntad. Si no amamos a Dios, si estamos afuera de su propósito, entonces Él no va a traer bendición, no puede bendecir el pecado. Y esto de bendecir las uniones homosexuales, no hay bendición ahí. Dios no puede bendecir el pecado. Sí. Y si alguien trata de bendecir las cosas que Dios ha condenado en la Biblia, no sirve de nada. Y es malvado, de hecho, porque Dios no puede bendecir esas cosas. Creo que usted está 100% en lo correcto. Todas las cosas ayudan a bien, ya sea el sufrimiento, la enfermedad, la bancarrota, el divorcio, lo que sea. Para los que aman a Dios y porque amamos a Dios, no importa lo que atravesemos, sabemos que Dios está en control, no tenemos que tener miedo ni preocuparnos.
para los que conforme a su propósito son llamados. De acuerdo a su propósito. En su propósito. Vivimos Así nuestra es. vida en su propósito, no en el nuestro. Él puede bendecir eso. Y esto es condicional. Esto no es para todos, solamente para los que aman a Dios, solamente para los que son llamados conforme a su propósito. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera del amor de Dios, y elegimos vivir en rebelión en contra de Dios, estamos solos. Lo que suceda, estamos solos. Pero al estar en Cristo, entonces Dios obrará todo para su propósito, para su plan, y todas estas cosas funcionarán para nuestro bien. Y realmente es así y va a permanecer de esa manera. Y esto es algo condicional que nos está dando Pablo Así aquí. es. Miremos a Mateo, capítulo 6, la oración al Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la próxima frase: venga tu reino. Cada día, Así es, venga así tu es. reino. Este versículo, Romanos 8:28, si estamos alineados con su propósito y su voluntad y su reino, entonces sus bendiciones van a llegar. Lo que está sucediendo en nuestro país es que mucha gente está tratando de construir su propio Así reino. es. Sí, Parte de lo que está mal con la iglesia de hoy es que muchas personas, ministros, líderes de la iglesia, están tratando de construir su propio reino. así es. Y el modelo de oración que leyó el Dr. Gray es Jesús mismo hablando acerca de la oración en la voluntad de Dios. Cuando oramos en la voluntad de Dios, no hay límite a lo que Así Dios es. puede hacer. Cuando Así estamos en es. su voluntad, no hay límite a lo que Él puede hacer. Él limita lo que hace cuando se trata de lo que queremos, pero no con lo que Él quiere. Creo que hay que ir a la pausa. Se nos terminó el tiempo. Y bueno, no. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Hay millones que leen este versículo y yo lo he leído a lo largo de los años. Y muchos ignoran las condiciones. Ajá. Las ignoran. Y primero que nada, ¿quién ama a Dios? Y segundo, ¿quiénes son llamados de acuerdo a su propósito? Y nosotros queremos nuestro propósito para hacer lo que queremos y que Dios lo bendiga. Y Él no lo hace, como alguien ha dicho aquí en la primera parte de la programación hoy. Si nosotros operamos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos Él nos bendecirá. bendecirá. Las bendiciones estarán allí. Y no hay límite a lo que Dios puede hacer. Podemos creerle a Dios por grandes cosas cuando estamos en su voluntad. Entonces, si al Señor le estamos pidiendo que bendiga nuestro ministerio y nuestra iglesia, que nos use en una manera grande para impactar al mundo, no hay límite para eso, porque esa es la voluntad de Dios, llevar el evangelio, que personas es, sean salvas así y es. discipuladas. No necesitamos orar para saber si el evangelismo es la voluntad de Dios. Sabemos que es la voluntad de Dios. Lo que tenemos que orar es: Señor, ayúdame, yo quiero ser parte de lo que estás haciendo. Quiero ser parte de lo que el Espíritu está haciendo. Ujú. No tenemos que orar acerca de eso, tenemos que obedecerlo. Tenemos que decirle: Señor, muéstrame qué hacer en tu voluntad, y el Señor bendecirá lo que queremos hacer cuando nuestro deseo se alinea con su deseo. Cuando queremos hacer cosas para promover nuestro reino y hacer cosas que promueven nuestro nombre y nuestra marca, Dios no está en ello. No, en lo absoluto no. Hay una epidemia estos días en las redes sociales. Una de las redes sociales más grandes es Instagram. Instagram básicamente se trata de fotografías y cada fotografía tiene una descripción
o tienen algo que quieren publicar en esa fotografía. En Instagram se conoce a las personas como personas influyentes y se les paga para promover una marca o para promoverse a sí mismos. Dicen, a mí me gusta este producto o aquel producto, pero eso ha entrado en la iglesia. Muchas iglesias y pastores están diciendo, miren lo que yo hago, miren lo que la iglesia hace. Y el enfoque se ha movido de Jesús y se ha puesto en, miren las cosas que yo hago. Están promoviendo la marca de su iglesia, pero nuestra obra no es hacernos famosos, nuestra obra es hacer a Jesús famoso, es promover y glorificarlo a Él. Y en la historia de la iglesia, el hermano Gray estaría familiarizado con esto. El Catequismo Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta sería, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Vivir nuestra vida para glorificar a Dios, para glorificar al Señor, no para promovernos a nosotros mismos. Y necesitamos regresar a esta idea de estar en su voluntad y promover el nombre de Jesús, predicar a Cristo, ver personas salvas y discipuladas, y no solamente promover nuestra marca y quién somos. No hay nada malo cuando decimos, miren cómo el Señor nos ha bendecido y lo que estamos haciendo, oren con nosotros que Dios incremente nuestro alcance, pero cuando esto cambia de lo que Jesús y el Espíritu Santo está haciendo en nuestro ministerio a lo que yo estoy haciendo, es cuando estamos fuera de su voluntad. Dave, vamos al versículo 29, porque hay mucho en este versículo 29. Porque a los que antes él Dios, conoció, también los el conocimiento previo de Dios, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, nunca es la persona que está predestinada, sino más bien el plan. Para que él Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. no significa que Jesús nació de nuevo como un pecador, como algunos enseñan, más bien que Él es el Padre del plan de salvación, después de haber pagado el precio en la cruz que lo hizo todo posible. Vamos a volver a la primera parte cuando Pablo dice aquí predestinado. ¿Predestinado? O predestinó. ¿Sería correcto eso? Yo creo que sí. Voy a buscar en el griego Creo que qué eso dice. es correcto. Como usted dijo, no se trata del individuo. Nosotros no creemos en la predestinación desde el punto de vista reformado, donde dice que antes del principio del tiempo, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo decidieron que estas personas serían predestinadas para el cielo y estas otras para el infierno, y uno o es parte de los electos o reprobados. Nada que puedas Y hacer. no puede ¿verdad? hacer nada al respecto. Yo no veo eso congruente con la Escritura o con quién es Jesucristo. Dígame lo siguiente, ¿por qué la gente trata de salvar a la gente si ya es predestinado el lugar donde van? Pues, sabe, Charles Finney, él creció presbiteriano, fue entrenado presbiteriano, y cuando era joven, él comenzó a rechazar la idea de la predestinación, aunque siempre se mantuvo presbiteriano en nombre. Él comenzó a decir, saben, yo voy a predicar, voy a evangelizar, y esto es lo extraño acerca del primero y segundo gran despertar americano. Edwards, Finney, algunos de estos grandes predicadores eran parte del movimiento de la Reforma, pero tenían este sentimiento evangelístico. Cuando miramos a Spurgeon, él era estrictamente calvinista, pero cuando avanzó en edad dejó algunas de esas cosas. Encontré unos escritos donde él dijo, no me quiero definir como calvinista o armenianista, quiero predicar el evangelio y que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer. Creo que ¿Quieres decir que en su corazón lo empezó a rechazar? Creo que él comenzó a rechazarlo. No lo hizo oficialmente, pero cuando era joven él dijo, no quiero nada que ver con el Dios armeniano. Él era estrictamente calvinista, pero cuando avanzó en edad,
él cambió su postura y dijo, si Dios los elige, espero que elija más y más todos los días. Y él empezó a ser movido con un celo evangelista. Eso le pasó a Finney, a George Whitefield y a algunos otros que tenían este celo evangelístico. Incluso los que eran como Jonathan Edwards, quien dijo, yo no sé quiénes son los electos o los reprobados, yo voy a predicar y que Dios haga lo que quiere hacer. Vamos a explicar eso una vez más. Eso quiere decir predestinación de acuerdo a cómo ellos lo interpretan, ¿no? Que toda la raza humana, algunos están destinados a ir al cielo y otros al infierno, no importa lo que ellos piensan o digan, ¿correcto? Lo que piensen, están predestinados para ser parte de los electos o parte de los reprobados. Y Dios, en su voluntad secreta, Él ya decidió esto desde la creación del mundo. Pero ¿por qué alguien trata de salvar a alguien? Porque si son predestinados a ser salvos, van a ser salvos de todas maneras. Pues parte de la idea del término el gran despertar era que algunos en ese movimiento iban a ser despertados con el evangelio y podrían darse cuenta que eran parte de los electos. Se les presentaba el evangelio para que se dieran cuenta que eran parte de los electos. Y todo esto es genial si uno es parte de los electos, pero si es parte de los reprobados, yo no entiendo cómo Dios podría crear a alguien para nacer, vivir su vida, morir, ir al infierno por toda la eternidad y que nunca tuvieran opción en esto. Sabemos que segunda de Pedro 3:9 dice todo que aquel Dios que no quiera quiere que nadie venga, perezca, pero que todos se salven. Y podemos ver en ¿y las qué hacen con Escrituras, estos versículos? ellos tienen una interpretación diferente. Dicen que esto solo aplica a los electos. Una vez un calvinista me dijo que Jesús murió por los electos solamente, no por todo el mundo. Ese es el punto de vista teológico que tienen. Mire, con respecto a su pregunta sobre el calvinismo y a quién se le predica y ese tipo de cosas, yo leí o escuché a un ministro calvinista muy fuerte decir que debemos predicarle el evangelio a todos porque no sabemos quién entre ellos es predestinado. Así que debemos llevarles el evangelio y esperamos que Bueno, pero realmente ellos no escuchen. importa, porque la persona, si es predestinada para ser salva, tal vez sean Correcto. salvos mañana o Sí, la próxima pero semana. eso es lo que ellos dicen y responden. Sí, pero si yo no estoy allí, entonces tal vez sean salvos en 5 años o 10 años. Así que perdimos todo ese tiempo. Pero si puedo hacer que el evangelio les llegue ahora, tal vez puedan ser salvos hoy. Y sí, ellos están predestinados, van a ser salvos en algún punto después. Pero yo tengo otra pregunta. ¿Cómo un Dios justo condenará a alguien al infierno que no tiene una opción? ¿Cómo me puede pedir cuentas cuando yo no tengo una opción? Yo creo que el libre albedrío es algo muy importante con lo que Dios creó al hombre. Lo vemos en la Escritura, las personas tienen libre albedrío. Sí. Y vamos a leer acerca de esto en unos cuantos versículos más. Vamos a leer un poco más, pero no podemos dejar este pensamiento de el libre albedrío cuando hablemos de la predestinación. El conocimiento divino de Dios es algo importante que tenemos que ver. Sabemos que Dios conoce el futuro. No podemos decir que no conoce el futuro. Él nos da la opción de tomar nuestras propias decisiones. Últimamente, Él ya sabe qué decisión tomaremos, pero aún nos ha dado el libre albedrío para tomar la decisión de aceptar o rechazarlo. Sé que me van a escribir mucho acerca de esto, pero hermano Swigert, si seguimos lógicamente el calvinismo, creo que lógicamente no tiene sentido. ¿Por qué se preocupan por las misiones? ¿Lutero fue calvinista? Pues sí, Así es. sí lo era. Él comenzó esto. Esto comenzó con él. Bueno, Lutero siguió a Calvino. Ellos eran contemporáneos. Tenemos Lutero que era ir a la mayor. pausa. Sí, se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.